son las 2:30. Perfiles. Canal 4 Radio. Muy buenas tardes, estamos en Perfiles una vez más, Canal 4 Radio, Federico Marota les saluda. Buenas tardes, Pablo Alonso de Caso. Buenas tardes a todos y a todas, más le pese a mi compañero Fran. ¿Quién propone el debate de hoy? ¿Cuál es el título del debate? Pues proponemos Fran y yo, para el resto de contertulios y para toda la audiencia del programa, es sobre la pena de muerte y la cadena perpetua. Bien, Fran Dalmau Reyes, buenas tardes. ¿A favor o en contra de la pena de muerte? A favor. Ingeniero Francisco Cerveto, ¿de qué nos va a hablar hoy? Pues de la rebelión de los jubilados. Se viene revelándose el ingeniero Cerveto. Miquel Palau Boix es el espía social. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, escuchantes y también compañeros de la mesa. Mi tema de hoy, sí, claro. Multisexualidad. Laura Camargo nos va a visitar hoy, es diputada autonómica por Podemos, aspirante a la Secretaría General de Podemos en Baleares. Y ya se viene Venceréis, si convencéis, aquí en Perfiles. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Pablo Alonso de Caso Lozano, Fran Dalmau Reyes. Fran Dalmau Reyes, Pablo Alonso de Caso Lozano. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Bueno, pues Fran Dalmau ya ha aseverado, ya ha adelantado qué piensa él sobre las medidas que había yo comentado al principio sobre la pena de muerte y la cadena perpetua. Como no podía ser de otra forma, pues me tiene en contra desde el punto de vista dialéctico y de la oratoria. Yo entiendo que son dos penas muy gravosas, son dos penas que erosionan la dignidad del ser humano y que no respetan derechos fundamentales básicos. Además, he de decir que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Luego pondré ejemplos cotidianos que yo creo que nos van a abrir la cabeza en ese sentido. Y también otra de las consideraciones que quiero poner sobre la mesa es que la ciencia jurídica, como otras ciencias, no es una ciencia exacta y muchas veces se equivocan. Las deliberaciones de jueces y tribunales, al igual que nos equivocamos el resto de actores que interactúan en el sistema judicial, como los abogados, nos equivocamos, los jueces y tribunales también se equivocan, y ahí están las estadísticas de errores judiciales de personas que han sido condenadas, que han estado cumpliendo una pena privativa de libertad de prisión, y luego, esclarecido con mayor ahínco el caso, se ha demostrado que eran inocentes y han tenido que soportar una pena tan dura como la privación de la libertad. Y ya no digamos aquellas personas que países que no son democráticos, como puede ser Estados Unidos o China, han pasado por la silla eléctrica, desgraciadamente, y luego, pues una vez fallecidos, desgraciadamente, se ha descubierto de que no eran los culpables. Fran, no sé qué tendrá que decir a todo esto. Se escribe mucho, de momento escribe mucho. Joder. No, bueno. Se ha quedado sin palabras. Anticipar, por ejemplo, que bueno, España, o sea, como dice la Constitución en el artículo 15, todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o contratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales, militares para tiempos de guerra y demás. Entonces, España es un país democrático que, según entonces Pablo,
es más democrático que Estados Unidos, porque has dicho que no es democrático. Pero bueno, eso. Tú consideras que no es democrático. Está bien, está bien. Luego me explicaré. ¿Te explico el qué? Que porque entiendo que Estados Unidos no es un país democrático. Vale, correcto. Luego, en el texto es que se nos olvidan muchas cosas, ya que hablamos de temas jurídicos, aunque está la norma del Constitucional. En la exposición de motivos del 28 de abril del Código Penal del 2015, empieza diciendo: si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado, la pena criminal. Entonces, no se nos tiene que olvidar que las leyes son coactivas. O sea, las leyes se tienen que hacer cumplir con la fuerza de la policía, la Guardia Civil, la que tú quieras, para hacer cumplir una pena. En cuanto a la pena capital, la llamada pena de muerte, yo estoy de acuerdo que se debe, o por lo menos hacer un referéndum en el que los españoles podamos decidir si queremos castigar aquellos delitos como, por ejemplo, los perpetrados por terroristas de la ETA, de asesinato, que bueno, en este caso yo creo que no habrá muchas equivocaciones, por ejemplo, pues se les pudiera aplicar la pena capital debido a sus crímenes. No, claro, ante estas cosas hay dos disyuntivas. Una es la humanista y la otra es la del Estado, en la que, bueno, de todas formas, recordar que en los derechos humanos o los derechos del hombre de Francia de 1798, algo así, no se habla de la pena capital, y que la pena capital ha sido asumida siempre hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido asumida en las Cortes de Cádiz, en otros textos jurídicos, bueno, desde Platón, Aristóteles, bueno, toda la tradición escolástica asumió la pena capital como una institución dentro del derecho romano. Y por eso yo estoy a favor, ya no solo desde el punto de vista yo, por ejemplo, Gustavo Bueno lo describió como una eugenesia social. Pues bueno, desde ese punto de vista pudiera ser. Bueno, también se defendía la eugenesia social por parte de Adolf Hitler y su adláter Goebbels. ¿Y qué? Pues que yo entiendo que la eugenesia social, vamos, eso sí que es un terrorismo de masa. Yo comparto tu tesis de teoría política, de que el Estado pues tiene ese jus puniendi pues, para dar un orden a una sociedad, y como no puede ser de otra forma, pues el ser humano necesita de correcciones, de avisos, de reprimenda para ordenar la convivencia pacífica entre todos los que conforman esa sociedad. Ahora, se puede graduar esa coacción que emana de las normas, y pues se debe graduar, y lo que no pues se puede sancionar a través de multas, de penas privativas de libertad, de otras penas accesorias, restrictivas de derechos, pero yo entiendo que es descomunal y desorbitado la pena de muerte o la cadena perpetua. Por ejemplo, por un caso, cualquier persona puede beber 4 copas, no lo estoy justificando, no lo estoy compartiendo, pero bueno, cualquier persona o un adolescente puede beber 4 copas y tener desgraciadamente un accidente, atropellar a una persona y darle fallecimiento. Entonces yo creo que un chaval con 19 años o 20 años
matarlo con la pena capital, porque haya matado en un accidente a una persona, o bien meterlo en la cárcel para toda la vida, una persona que está todavía en crecimiento personal e intelectual, o sea, cerrarle ya cualquier tipo de aspiración y que no pueda tener una oportunidad de enmendar y de corregirse, entiendo que es una rabasada. Bueno, para eso está nuestro Código Civil, que es la de reeducación y reinserción en la sociedad. Son términos que, bueno, eso en el colegio sí te pueden educar y tal. Si te portas mal, pam, pam, pam. Pero claro, cuando torturas, violas y matas a una niña de 13 años, yo creo que no es lo mismo. ¿O es lo mismo robar un supermercado? No es lo mismo. Es lo mismo, todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. Y todo hay el que mundo, estar, sí, es una cuestión pero el que está casuística. muerto no tiene derecho a nada. Y luego también lo que es muy importante... Y luego yo estoy hablando de ciertos criterios. O sea, por ejemplo, pues etarras. A un etarra no se le puede aplicar la pena de muerte. Hombre, pues yo creo que eso por lo menos debería generar un debate y un pronunciamiento de la sociedad. Porque no puede ser que por cumplir una pena de 20 de 30 años estés en la calle. Y luego cuando hablan de que si se ha arrepentido, uno que se arrepiente se suicida. O sea, estos no se arrepienten de nada. Y eso es una falacia. Decir, no, me he arrepentido. Uno cuando, por ejemplo, hay lo de la violencia en el hogar y demás, que el hombre se mata y tal, ese sí está arrepentido. Porque coge y se pega un tiro. Porque ha visto lo que ha hecho y desde un punto de vista ético se quita la vida. Esa actitud autolítica no responde a un arrepentimiento, responde a una paranoica, a una actitud paranoica y que va con el perfil de perverso. No es verdad. Hoy en día impera el individualismo y los derechos de la persona sobre el grupo, sobre el conjunto social, y una sociedad que asume esos crímenes como algo normal está socavando sus principios. No es que se asuma sí, tú esos crímenes. Los das por bueno. No, yo no los doy por bueno. Sí, hombre, sí. Yo digo que merecen castigo, pero no un castigo tan desorbitado como el que tú propones. Hombre, y yo no estoy normalizando. ¿Tú puedes esos poner hechos... en el mismo plano un etarra que un chico de 20 años que sale en el coche? Hay que estar al caso. No, hay que estar al caso, no, tú lo estás poniendo incluso, en el mismo plano. No, incluso en el mismo plano. El tema terrorista, pues claro, pues no es lo mismo un terrorista etarra que un terrorista del hogar, que está matando con dinero de público, de los ciudadanos. Claro que no es lo mismo. Pero el terrorismo de Estado. No es lo mismo en concepto de terrorismo. En lo que busca ese terrorismo. Pero si es lo mismo, en lo que busca es socavar el Estado. Yo creo... Y al intentar socavar es una guerra contra el Estado, en la que se matan ciudadanos. Bueno, yo entiendo que ningún ser humano merece una pena tan cruel y tan inhumana como es la pena de muerte. Y luego yo entiendo que muchas veces nos llevamos por el golpe del titular, del impacto mediático ante un suceso. ¿Tú aceptas matar en defensa personal? Si entran en tu casa... A ver, circunstancialmente, si es de forma espontánea. Yo no estoy diciendo, yo no animo a nadie a que si entra en su casa mate. Yo estoy diciendo, si hay un supuesto de que entran en tu casa y espontáneamente, como una reacción de defensa para proteger a tu familia, pues se te va un mal golpe y fallece el agresor, bueno, esto no es una pena de muerte. Tú estás durmiendo con tu mujer, entra alguien en tu casa, tú echas mano de la mesita y coges un revólver. Hablando... Y ves que es que te quiere, o sea, que la vida tuya y la de tu familia está en peligro, ¿tú le pegas 2 tiros? ¿Estás de acuerdo con eso o no? Yo creo que ni se debe de legislar ni se debe de juzgar personalmente, desde lo personal. O sea, yo, como humano, si a mí agreden sexualmente a una hija mía, como humano, yo voy a querer lo peor para esa persona.
Pero yo como ciudadano, como humano incluso, neandertal, incluso a lo mejor pediría o prehistórico, o como qué. No, yo te estoy poniendo un caso real. Como ser humano, yo lo pediría, pero yo como afectado no soy el que tengo que juzgar eso, porque no voy a ser objetivo y ni tengo que legislar. Es que tú crees que el Estado es objetivo Por a la ejemplo, hora de legislar. los partidos políticos, a 6 meses de elecciones, cuando desgraciadamente hay un caso estremecedor de una agresión sexual a una niña pequeño y todos empiezan a proponer penas de muerte tal, para captar votos. Lo encuentro una sin razón, pero yo de un oportunismo y de una demagogia yo bárbara. No te estoy hablando de procesos electorales, te he leído lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, mi opinión, y yo entiendo que una sociedad que a un menor de 16 años, por ser menor, ahora está en la calle después de matar a una niña, violarla, atropellarla, acuchillarla y quemarla. Bueno, pues si tú crees que eso es una sociedad sana, me parece muy bien. Bajo mi punto de vista, no. Y antiguamente eso no se hubiera permitido. Bueno, aquí hay dos cuestiones de respecto de ese menor que dices tú que ha delinquido, una cuestión bioquímica y una cuestión ambiental. Entonces hay que ver ese menor por qué delinque, ¿sí? No, hay que preguntarse por qué delinque ese menor, porque a lo mejor es el resultado de la sociedad, de que no le ha dado una serie de oportunidades en términos de educación, de formación, etcétera, etcétera. Venceréis si convencéis. Aquí venceréis si convencéis. Pablo Alonso de caso, Fran Dalmau Reyes, la pena de muerte. Palobos, ¿qué opina del tema? Hombre, yo creo que nadie tiene derecho a matar a nadie en nuestra sociedad civilizada, y debo recordar entonces la declaración de 1948. Violencia, pues responder a una violencia con más violencia me parece ridículo. Incluso lo acaba de decir Pablo, es decir, yo lo había notado aquí, es decir, robar y violar y masacrar por parte de un individuo. Bueno, es muy entendible, o yo creo que es muy entendible, la conducta desde un análisis sociopsicológico. Se puede analizar y se pueden ver que son por defectos o por cuestiones de carácter psicótico, de un extremo odio por el individuo, por el asesino, hacia el mundo, porque él mismo ha sufrido estos traumas en su propia piel. Por tanto, matar un Estado que mate a otro individuo, me parece completamente fuera de lugar. Y luego, desde el punto de vista técnico, judicial y policial, bueno, hay que mantener las prudencias y los sistemas cautelares, porque defectos jurídicos de parte de la defensa, defectos judiciales por la judicatura, defectos periciales, defectos científico-policiales, a montones, porque esto no son matemáticas, no son ciencias exactas. Paco Cerveto, ¿qué opina? Bueno, vamos a ver. Todos estamos condenados a muerte. Sí, cualquiera de nosotros. También tú y Fran y, bueno, todos. Y no hemos hecho nada. Por lo tanto, estoy en contra de la pena de muerte porque no es un castigo. En realidad es algo que le va a durar unos minutos y se acabó. Mientras que si está en la cárcel, sí es un castigo, es una pérdida de libertad al que ha delinquido. ¿Y qué es? ¿Cadena perpetua o no? No, simplemente desde pequeño nos enseñaban la proporción. Es decir, no es lo mismo si robas 1 millón de euros y te ponen 1 año de cárcel, y si robas 100, pues que te pongan 100. ¿Que duran más? Pues bueno. Perfiles aquí en Canal 4 Radio, 88.4, 89.0 de la FM. El viernes que viene seguiremos estando, pero a las 4 de la tarde. El viernes que viene a las 4 de la tarde también en la televisión. Esperamos a Laura Camargo en el día de hoy para hablar de Podemos y seguimos. Aquí se vendrá el espía social después. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono
971 72 57 91. Alonso de Caso. 971 72 57 91. Abogados. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Humanoide tropical. Gustavo Valder. Algo me he visto en tus ojos. Alguna vez como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Sé tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Cuando ríes con ganas de reír. Cuando lloras sin ganas de llorar. Cuando tengo que esperarte. Y cuando tengo que... Telx Asesores. Economista Chisco Flexas, licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Telx Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Telx Asesores. Perfiles. Canal 4 Radio. Miquel Palou Bosch. El espía social. Bueno, pues como ya os he dicho, se me ha ocurrido trabajar un poco la variedad sexual y sexológica, que no quiero decir, pero no se me ocurre ahora otro vocablo, pero bueno, está muy de moda, diríamos, esa cuestión. Entonces, aquí, por lo que yo he podido investigar, científicamente las causas, por ejemplo, de la transexualidad, homosexualidad o bisexualidad parecen desconocidas. Hay dos autores importantes en el mundo, Paul McHugh y Lawrence Meyer, han trabajado los dos juntos y luego independientemente. McHugh ha sido asesor de Obama en un programa del presidente sobre bioética. Y esta gente, pues ya digo, confirma que no hay definiciones, no hay diagnósticos claros que puedan considerarse científicos. Y luego dicen también que en algunos foros sociales, que no se trata de médicos, ni de especialistas, ni de científicos, o sea que yo entiendo que quiere decir algunos foros de carácter sociomoral, político, etcétera, por una cuestión de creencias, exigen a la ciencia que considere la variación sexual como un trastorno psiquiátrico. Entiendo que para no asumir, es muy fácil, es decir, si nosotros algún tipo de conducta lo clasificamos como enfermedad, claro, es muy fácil decir, pues mira, aparcamos ese problema, es una enfermedad, que se vayan a los psiquiátricos, a los hospitales y tal, y no hablamos más de ello. No establecemos normas ni establecemos reglamentos y simplemente son personas que no deben estar dentro de la sociedad de una manera activa. Todo lo que resulta apartado o no previsto por el sistema se considera disfuncional. Tanto es así que por ello existe el funcionalismo sociopsicológico, el conductismo en psicología y otras teorías afines. ¿A qué sistema? Precisamente, digo yo, al capitalismo. Bueno, también en la religión hay tendencias muy crudas en este sentido. El catolicismo y algún tipo de cristianismo también está considerando ese tipo de variación sexual como un trastorno psiquiátrico. Otra teoría de esa variación se produciría por algún trauma, dicen otros autores, que se hubiera provocado en el individuo, por rechazo, falta de amor, etcétera, lo que provocaría una cierta neurosis, a veces histeria, y eso podría transformar su carácter sexual.
Otro neurocientífico, José Ramón Alonso, considera que, hablando de la inteligencia, esta es poligénica, es decir, que varios genes se relacionan con el ambiente. Por tanto, se produce una determinada reacción entre la bioquímica y entre el entorno, por tanto es impredecible. Tampoco aquí hay químicos ni bioquímicos que puedan establecer fórmulas. Otro neurocientífico, Francisco Mora, considera que solo el 20% de nuestro genoma es de dictado biológico. El resto es por reacción con el ambiente. No es solo una reacción bioquímica. También influye, dice Mora, la emoción, el trabajo, el estudio, la relación con los demás, el estrés, etc. Otras posturas indican que la sexualidad es puramente orgánica y no tiene que ver con la suerte psicológica o sociopsicológica, que por tanto la variedad sexual es natural, o sea, pertenece a la naturaleza. Otra cosa es que dicha variedad sea o haya sido escondida por las sociedades en la historia. Luego hay un concepto que nació creo que aproximadamente en el 2006, su autor murió en el 2006, que es la disforia. John Money, es un científico de psiquiatría y psicología que consideraba que los trastornos mentales, hay que decir que la disforia, en primer lugar, lo creó John Money, y antes, en 1994, cuando se creó el DSM número 4, el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, que lo elabora la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, porque quizás otras asociaciones en Europa más avanzadas, tampoco más humanistas, no se han atrevido a hacer, pues bueno, este manual, desgraciadamente, con toda claridad, bajo mi punto de vista, es el que se utiliza en la mayoría de países civilizados y en Europa, para pericias, dictámenes judiciales, etc. Y definía la transexualidad como un trastorno de identidad. O sea, un auténtico trastorno, una enfermedad psiquiátrica. A partir de Money, al elaborar el DSM-5 ya en el 2013, se utiliza el término de disforia, aunque se deja ahí establecido sin una definición precisa. Money sí que establece esa definición y es muy amplia y se aleja del positivismo biologista, porque dice que aleja su epistemología, diríamos, del estudio del paradigma del enfoque biologista y considera el niño y la niña como tales exentos de sexología, de sexo. Sin psicología tampoco sexual. Es decir, los niños solo tienen una identificación física de su sexo. Por tanto, ¿quién es lo que lo modifica? Es la de educación, cómo se forma su persona. Pichon-Rivière hablaría de esto en cuanto a la educación. Es decir, es una reacción con la bioquímica innata del individuo. Tanto el niño como la niña tienen iguales posibilidades, el 50% de modificar su sexualidad. Ahora bien, el biologismo es utilizado, curiosamente, tanto por defensores de apertura sexológica, es decir, que aceptan la variación sexual, como por los detractores. Es decir, que cada uno, para justificar que no existe esta variación sexual o para justificar que sí existe la variación, quieren irse a la biología y establecer unos criterios positivos en los cuales indican que la naturaleza está ahí, que nos demuestra que sí hay variación o nos demuestra que no hay variación. Bueno, esto no tiene ningún sentido científico porque lo inventan ellos o compran a los propios científicos. Ante tanta confusión, yo me alejo de cualquier interpretación científica, tengo mis teorías, pero al ser teorías no es una cosa que se pueda manifestar. Por tanto, es otra vez la interpretación social y es otra vez los derechos humanos lo que aquí debe implantarse y respetar esa variación. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos.
Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Abogados. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso. 971 72 57 91. Abogados. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorca TV como redes sociales. www.mallorcatvcomunicación.com. www.mallorcatvcomunicación.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Humanoide tropical. Sucedido antes. Gustavo Valder. Me he visto en tus ojos alguna vez como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Sé tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Cuando ríes con ganas de reír, cuando lloras sin ganas de llorar, cuando tengo que esperarte y cuando tengo que... Tex Asesores. Economista Chisco Flexas, licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Tex Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Tex Asesores. ¿Eres de los que no te despegas de la radio ni en verano? Pues nosotros tampoco nos despegamos de ti. Hemos preparado una programación a tu medida y queremos que disfrutes de la mejor radio también en vacaciones. Canal 4 Radio, este verano, cerca de ti. Somos tu voz, cerca de ti. Somos tu voz. Canal 4 Radio, en Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Canal 4 Radio Mallorca 88.4, 89.0. Perfiles. Canal 4 Radio. Les reiteramos que el próximo viernes estaremos a partir de la hora 16, de las 4 de la tarde, aquí con nosotros. Fran Dalmau Reyes lo va a replicar a usted, Miquel Palou Bosch. Que replique. Sí, yo, quería mencionar brevemente que, lo que ha expuesto Miguel es la ley imperante hoy en día, no hay nada nuevo. En cuanto a su conclusión, yo quisiera llamar la atención, cuando habla de los derechos humanos, supongo que se referirá al artículo 1 y al 2. El 1 es muy conocido, todos somos iguales, nacemos iguales y tal. El 2 dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna, y ahora viene lo bueno, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Claro, esto está describiendo un hombre cero, o sea, un hombre transparente, no tiene ni condicionamientos culturales, ni religión, nada. Claro, esto está hecho en el 48 y a partir de ahí la sociedad y sobre todo estos ideólogos del ambiente y en la biología de no sé qué sacan todas sus tesis. El DSM-4, como tú bien has dicho, pone unas reglas y unas normas. No solo habla de los trastornos de identidad sexual, sino que habla de más trastornos. Habla de froteturismo, pedofilia, masoquismo sexual, sadismo sexual, fetichismo transvestido, voyerismo. O sea, se dan unas pautas a nivel psiquiátrico en las que se puede reconocer unas actuaciones de personas que se pueden calificar como una enfermedad mental o no. Entonces, claro, eso les tiene que dar una pauta. En cuanto a que porque aquí hace una distinción también para identificar el trastorno de identidad sexual, habla de identidad sexual o orientación, que no es lo mismo. Porque en cualquiera hace referencia a que un individuo siente atracción sexual por personas del mismo sexo, del sexo contrario o de ambos sexos. ¿Vale? Entonces, claro, esto lo que busca este
este compendio de enfermedades mentales es poner una posición a la hora de tratar a un paciente. En cuanto no estoy de acuerdo con tu exposición, porque científicamente el hombre viene determinado desde del cigoto, la mórula, el blastoncito. Todo esto tienen mecanismos y ADN tan complejo como el hombre ya nacido. Y el sexo viene determinado por los cromosomas, y el espermatozoide del varón precisamente es el que determina si va a ser hombre o mujer. Entonces, hablar que el sexo viene predeterminado por asuntos externos, ya sea de educación, cultura o religión, para mí no tiene ningún hecho objetivo. Se viene Sin Líneas Rojas del ingeniero Francisco Cerveto, y sabremos después si Miguel Balú Bosch querrá volver a replicar. Sin Líneas Rojas, Paco Cerveto. Sin Líneas Rojas, Paco Cerveto. Sin Líneas Rojas, Sin Líneas Rojas, Paco Cerveto. Bueno, está circulando por las redes el problema que se pretende arreglar, entre comillas, claro, el tema de los jubilados. Es decir, dicen, uy, es que no hay, bueno, que quieren, en una palabra, quieren bajar las pensiones. ¿Qué partido? Los malos de siempre, el PP. No, también el PSOE y Podemos, seamos claros. Y Ciudadanos, claro, aquí no se salva nadie. Digamos, en la vida social, cuando si vas a un camarero, a un bar, y te vas sin pagar, el camarero tiene que pagar de su bolsillo lo que no te ha cobrado a ti. Pues los gestores que han llevado la seguridad social, que lo han llevado mal, pues si falta dinero, pues que lo paguen, pero de su patrimonio. Ahora, esto es lo que está circulando concretamente en Facebook. No hago más que leer. Ahora dicen que ahora van a arreglar todos los problemas con los jubilados. Creo que en septiembre. Habrá que manifestarse y decirles a los políticos que estamos hasta la coronilla que jueguen con nosotros, los jubilados. Somos 9 millones. Y si nos unimos, aunque solo sea la mitad en España, podemos votar, quitar y poner al que se porte regular o nos mienta, como están haciendo cada día. O sea, que deben cambiar sus posturas hacia nosotros, porque aunque sea en sillas de ruedas, con andaderas o arrastras, nos vamos a manifestar y decir, ¡basta ya! Nos meten miedo a cada momento con las pensiones. Nos avisan una subida de 3 euros al año. Ellos se suben lo que quieren. Entonces, ¿qué? En 4 años hemos perdido más del 12%. Nos van a seguir engañando. En septiembre buscaremos amigos que tomemos conciencia y nos manifestemos. Y llegue el mensaje a donde tiene que llegar. Estamos cansados de amenazas y de que nos engañen continuamente. Y ya está. Es decir, no se considera que es que los jubilados les cae por la chimenea y son parásitos. Eso es la opinión que tienen en determinados ámbitos políticos, parásitos de los demás. Pero no hay que olvidar que las pensiones han sido pagadas, es decir, ha habido gente que ha estado durante años y años pagando su contribución a la seguridad social. Que luego que hayan habido algunos que no han pagado o han cobrado una cantidad en negro, claro, y también hemos visto que muchas veces a los sueldos se les llamaba como la compresa, fina y segura, y otros les sobraba el dinero, pero era porque no pagaban impuestos. Bueno, pues
esto queda aquí. La reunión de los jubilados del ingeniero Francisco Sorbeto. Estamos aquí en Perfiles 15 y 14. Fran Dalmau Reyes, Pablo Alonso de Caso, Francisco Sorbeto, Miquel Pablo Bosch, Gustavo Balta en controles y Laura Camargo, diputada de Podemos. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias. O profesora de Lengua y Literatura, también de la Universidad de las Islas Baleares. De Lingüística. De Lingüística. De Literatura no. Futura secretaria general de Podemos. Bueno, ya se verá, eso lo va a decidir la gente a partir de que se abran las urnas digitales el 27 de septiembre y no es una decisión que dependa de mí exclusivamente. ¿Cómo va a construir Podemos? Porque dentro de ese movimiento, plataforma, es que aspiras a ser electa secretaria general. De hecho, justamente mañana tenemos una asamblea a la cual está invitado todo el mundo para poder presentar enmiendas a los borradores de los documentos político, organizativo y feminista que se presentan de cara a esta asamblea ciudadana. Y bueno, la idea es precisamente que esta nueva etapa, este nuevo Podemos, que nacerá a partir del el 5 de octubre es cuando se conocen los resultados, el 3 se cierran las urnas, el 5 se sabrá qué equipo va a liderar este proyecto aquí en Baleares, pues caminar hacia una idea de mucha mayor coralidad, de abrir juego, de evitar que el campo quede cerrado a la ejecutiva, de conseguir que muchísima más gente se incorpore, de arraigar mucho más en los municipios, de tener una presencia más viva en todos los movimientos sociales y evidentemente también en las plataformas de parados, de jubilados, de mujeres, de jóvenes, es decir, echar raíces y contribuir también a ser parte del tejido social y del cambio por abajo, que eso es muy importante, ¿no? Hemos tenido, como sabéis, de hecho de sobra, una etapa no exenta de dificultades, hemos crecido rapidísimo, hemos tenido que afrontar momentos complicados, hemos hecho también, yo creo que grandes cosas y hemos afrontado retos novedosos porque era la primera vez que nos presentábamos a las contiendas electorales diferentes y yo creo que llega la hora de dar un cambio de rumbo, también sin duda con un elemento fundamental que es el de una organización más amable y más empática para que las mujeres podamos implicarnos de mejor manera. No hablo de mí, que yo implicada desde el minuto 1, sino de otras muchas mujeres para las cuales la participación en la vida política no está exenta de dificultades y acaban por no hacerlo. ¿Qué más cambios o mejoras habrá en Podemos de ganar Laura Camargo y su equipo, la Secretaría General de Podemos? Bueno, aparte de todas las que he comentado, la idea esta, y me gustaría insistir mucho en ella, ¿no? La idea de salir de los hiperliderazgos y de las estructuras cerradas y no porosas hacia abajo. Es decir, el Consejo Ciudadano Autonómico, que es nuestra ejecutiva, tiene que ser el órgano en el cual estén las personas coordinadoras de las diferentes áreas, pero las áreas no pueden circunscribirse únicamente a eso. Esto tiene que ser una red de tela de araña en la que mucha gente, independientemente de que esté o no en la ejecutiva, esté trabajando. Y también independientemente o no de que sea participante, militante, muy activa de Podemos. La participación de los movimientos sociales tiene que ser también posible, aunque no sean militantes de Podemos. Y yo creo que esta nueva idea, ¿no?, de tejer, de hacer un tejido mucho más denso, de que haya mucha más gente incorporada en la participación, de preparar ese 2019, esa contienda electoral de 2019, que eso va a ser un gran reto, ¿no? Que eso no se haga únicamente en la oficina de Podemos y en sus cuatro paredes, sino que eso sea parte de un proceso en el cual mucha gente esté involucrada y que evidentemente consigamos algo que es fundamental, que es poder cambiar la vida de la gente a partir de ese momento, ganando. En breve, ¿crees que el Podemos de Jarabo no ha escuchado las bases, digamos, a la militancia? Bueno, el Podemos de Jarabo, en el cual yo también he estado, ¿no? He sido miembro de la ejecutiva, hemos tenido aciertos y sin duda hemos tenido errores y hemos de hacer autocrítica. Yo creo que no hay que rehuir en ningún caso la necesaria vuelta atrás para poder hacer balance y poder mirar hacia el futuro. Creo que es importante tener en cuenta todo lo difícil y los retos que hemos tenido que afrontar siendo totalmente novatos y novatas, porque casi todo era nuevo, casi todo pasaba por primera vez, ¿no?, en nuestra andadura política. Y es cierto que esta participación, este arraigo por abajo, por ejemplo, tener mucho más en cuenta a la gente que ya estaba en los círculos. Mucha gente de los círculos de Podemos, que sabéis que era, digamos, las venas por las que nuestra sangre circulaba, pues se han sentido no pocas veces desoídos, no pocas veces abandonados, no pocas veces pues poco atendidos, con muy pocos medios para construir. Y ahora toca tener mucho más en cuenta la voz de los círculos, la voz de la gente de las bases y, como digo, darles tareas. Es decir, los órganos, incluso los círculos que no tienen trabajo, se atrofian.
se atrofian y se convierten en otras cosas. Y yo creo que la idea es esa, ¿no? Que todas las bases, las de los círculos y las que no estén en los círculos, sepan que pueden contribuir y cómo hacerlo. Aparte de Madre de la Concha, ¿sabes si se va a presentar otra alternativa a la Secretaría General? Sí, de hecho hay una tercera confirmada, que es la de Son Bases, que encabezará Cristina Gómez, que es vicepresidenta del Consell de Menorca. Una de las grandes diferencias que tienes con Madre de la Concha es la participación o no en lo que queda del gobierno. Una de las diferencias es esa, no es la única, pero una de las diferencias es esa. Y de hecho considero que desde el punto de vista estratégico es una diferencia fundamental. No podemos, creo que, quedarnos en el regate corto, en el hipertacticismo, en los movimientos improvisados o más o menos ocurrentes que puedan llevarnos a desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Tenemos que pensar muy bien cuándo conviene que Podemos se involucre en las tareas de gobierno a nivel autonómico. De hecho, estamos gobernando ya en los diferentes consells de todas las islas, estamos gobernando en el Ayuntamiento de Palma. No somos gobierno en mayoría, es decir, cogobernamos con una correlación de fuerzas desfavorable, y eso tiene unos efectos, y es que las políticas que salen no son las que haría Podemos, son políticas que salen con el consenso de todas las fuerzas, pero evidentemente con mucho peso por parte del Partido Socialista o por parte de MES, ¿no? Y yo creo que asumir ahora mismo este reto, que también lo sería, ¿no?, de entrar a ocupar una o dos consellerías en el gobierno de Baleares con un margen de maniobra de un año para poder hacer políticas transformadoras y para cambiar la vida de la gente aquí, a mí me parece que es un error porque eso no va a permitir realmente tener una incidencia clara. Posiblemente se podría interpretar como un juego de sillas, y desde Podemos estamos siempre diciendo que aquí no estamos para ocupar puestos de poder porque sí, sino para transformar e incidir en la transformación de la vida de la mayoría social, que se ha visto muy afectada por estas políticas de recortes neoliberales y por este bipartidismo, ¿no?, que veníamos a impugnar, como decía el 15M. Yo considero que apostar ahora a esa carta, a esa bala de plata de que vamos a cambiar en un año la vida de la gente entrando en el gobierno, en un gobierno en el cual, por cierto, somos muy críticos con las políticas que se hacen de turismo, por decir solamente un caso, ¿no? Y dejar de poder ser críticos porque ya eres miembro de ese gobierno y entonces tienes que conducirte de una manera mucho más cautelosa, porque entonces si tú criticas y ya estás gobernando, también te pueden criticar a ti tu gestión desde tu consellería, ¿no? El hecho de no poder incidir desde fuera, de no ejercer esta labor de vigilancia estrecha que hemos tenido desde Podemos, este apoyo a los acuerdos por el cambio, a los acuerdos de gobernabilidad, que nos han hecho tener el margen de maniobra para apoyar todo aquello que estaba en los acuerdos, se iba en la dirección correcta, y para insistir, incidir y vigilar cuando se desviaba de dichos acuerdos o de la línea política que Podemos interpretaba de esos acuerdos. Yo creo que perder ese margen de maniobra, perder ese nivel de incidencia por tener una consellería un año, francamente es un error. A mí me gustaría comentarle a Laura si no fue un error o quizá falta de valentía política el no incluiros en el gobierno autonómico. No, yo creo que obedecía claramente a algo que hay que tener en mente, de hecho me he referido a ello, y es al hecho de que Podemos en ese momento, en Podemos cuando nace claramente al calor del 15M. Y el 15M lo que es un movimiento impugnatorio del bipartidismo. El bipartidismo tiene dos patas, son las dos patas del régimen, ¿no?, la pata del PP y la pata del PSOE. Claramente no se dieron las circunstancias de tener una mayoría suficiente como para poder gobernar en mayoría. Es decir, en mayoría me refiero con la mayoría de parlamentarios y parlamentarias, de diputados y diputadas para Podemos, sino que en este caso pues los tuvo el PSOE, ¿no?, hay que decirlo así. Claro, entrar a ser, digamos, cogobierno, copartícipes de la gestión autonómica en un momento en el cual en todas las plazas de todo este país se había salido a decir no nos representan ni el PP ni el PSOE, con el grado de desconfianza tan alto que, bueno, pues por su manera de gestionar a lo largo de la política, de la historia política de este país, cuando han gobernado en el gobierno de España, ¿no?, y han tenido la posibilidad de aplicar
políticas más progresivas, políticas más encaminadas hacia las mayorías sociales y trabajadoras, y lo que han hecho, bueno, pues a la hora de la verdad, cuando les han apretado desde Europa, se han puesto de rodillas, se han obedecido claramente a los intereses de las políticas neoliberales, ¿no? Por la modificación del 135, por decir únicamente, de la Constitución, por decir únicamente un caso paradigmático que siempre fue criticado por nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión estratégica en ese momento fue acertada. Creo que además todavía no hemos hecho balance del rédito que nos ha dado no participar de la gestión de un gobierno en el cual siguen pasando cosas con las que no estamos de acuerdo, darnos el margen de poder ser críticos. Eso no habría sido posible. Por lo tanto, yo hago un balance positivo de la no entrada en el gobierno. Pero sí, pero ¿de qué sirve ser crítico o estar apoyando a un gobierno desde fuera y dejar que se sigan haciendo políticas que es una herencia del PP? Por ejemplo, tú mentabas anteriormente el turismo. Nosotros se está realizando acción de gobierno con la ley Delgado, con la ley 8/2012, una ley que, por ejemplo, es crucial para arropar a los trabajadores y las trabajadoras del sector turístico. Solo se os escucha hablar de políticas paliativas, que se jubilen antes las compañeras, los compañeros que trabajan de camareros de piso, que se les reconozca su patología como enfermedad profesional. Todas son medidas paliativas. Desgraciadamente es destrocémosla y luego las recogemos con el colchón de las administraciones. Entonces, por ejemplo, esa ley, que yo no sé cómo sentís cómodos con una ley neoliberal hecha para los hoteleros, que son devoradores de la riqueza de nuestra comunidad autónoma, son egoístas desde el punto de vista socioeconómico, y yo no sé cómo sentís cómodos con esa ley y cómo no habéis trabajado, ya que han pasado más de 2 años, en el sentido de darle ese matiz social y más justo para esta sociedad. Y te pongo ya por último, por dejar hablar al resto de compañeros, un ejemplo que demuestra que no se está trabajando bien desde el gobierno, desde mi perspectiva de izquierda, que no escondo. Y es cómo es posible que en más de 2 años de gobierno tan solo se hayan inspeccionado 40 establecimientos hoteleros de los 1.700 casi que existen en la isla, y que un 72% de esos 42 establecimientos hoteleros presentaran sobre ocupación, con lo que conlleva eso, o sea, el impago de cotasa, impago de impuestos de sociedades, sobrecarga de trabajo para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. ¿Cómo es posible en que en más de 2 años solo se hayan inspeccionado a 40 establecimientos hoteleros? Voy, antes de abrir más preguntas, voy a responder porque son bastantes cosas y de gran interés. A ver, una cuestión fundamental que no se debe malentender: las reivindicaciones que llevamos al Parlamento en esta proposición no de ley de Podemos, que seguimos aún pidiendo, y que la Consellería de Trabajo está trabajando ya, está poniendo medidas encima de la mesa para esa mejora de condiciones de trabajo de las camareras de piso, que son un colectivo especialmente vulnerable, especialmente explotado y precarizado en nuestras islas. No las inventó Podemos, recogimos lo que las camareras de piso demandaron en ese momento: jubilación anticipada, reconocimiento de enfermedades profesionales, regulación de la carga laboral, no a las externalizaciones y no al acoso laboral. Estas 5 cuestiones que aparecen recogidas en esta proposición no de ley pueden ser o no paliativas, pero son las reivindicaciones de las camareras de piso. Es decir, lo que una fuerza política como Podemos no puede hacer es que le pidan lápices y podemos entregar cuadernos. No, si nos piden lápices tenemos que dar lápices o reclamar lápices. Ahora bien, hay una cuestión que las camareras no están reivindicando, pero que Podemos sí, que es la derogación de las reformas laborales, porque, como tú muy bien has dicho, todo pertenece a un marco mucho más amplio, que no depende del marco autonómico. La derogación de estas reformas laborales, la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012, que son tan lesivas para los derechos de la clase trabajadora y de estas mujeres en concreto, claramente debe ser uno de los ejes principales para poder acabar con todo lo demás. Las externalizaciones están ligadas también a la reforma laboral. Que se pueda dar
ese modelo es parte de las políticas de trabajo que ha desarrollado el Partido Popular, o empezó el PSOE y profundizó en una dirección nefasta, ¿no?, el Partido Popular. Después lo de la ley Delgado, vamos a ver, Podemos ha tenido muy claro que el modelo turístico, y lo llevamos diciendo mucho tiempo, de esta Consellería de Turismo tenía un problema importante y era el continuismo. Estoy de acuerdo en lo que dices, políticas continuistas. Por eso pusimos, y de hecho se vota el 4 de septiembre, es decir, este lunes, pusimos como conditio sine qua non para poder aprobar la ley de alquiler turístico que se recogiera la declaración de emergencia habitacional, porque esas políticas de turismo que derivan del modelo del Partido Popular y de la ley 2012 de Delgado, claramente han afectado a que la gente trabajadora y residente de estas islas no pueda acceder a una vivienda. Entonces, claro que estamos tratando de incidir de alguna manera. Si Podemos no está ahí, el decreto de emergencia habitacional que se va a aprobar el lunes no se había aprobado. Estoy segurísima. El hecho de que la vivienda no pueda ser un fin o un espacio para la especulación, sino que debe ser un bien social, ese hecho Podemos es quien más lo ha defendido una y otra vez en el Parlamento. Y lo vamos a volver a hacer porque viene la ley de vivienda dentro de muy poco. Y finalmente, con las inspecciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. El cuerpo de inspectores que hay aquí es tan bajo, de inspectores de trabajo, que la Consellería de Trabajo tiene que fletar inspectores de la península. Tiene que aumentar su cuerpo de inspectores porque los inspectores que hay aquí son insuficientes para poder hacer todo lo que habría que hacer. Aquí habría que meter, pues yo diría que inspecciones masivas para poder controlar que no solo lo de la sobreocupación que tú comentabas, sino que las barbaridades que están pasando en muchos hoteles, porque estas mujeres parece que se quejan, ¿verdad?, las camareras, porque pues bueno, pues sí que es muy duro hacer habitaciones, pero no es que se quejan porque cuando hablen una habitación o un apartamento se encuentran auténticos campos de batalla de gente que ha dejado aquello de manera absolutamente impresentable. Entonces también tendría que poder ser eso regulado y revisado de alguna manera, ¿no? Y que en ese tipo de habitaciones no entre solo una trabajadora, sino que entren más. Todo esto yo creo que depende de que estos planes de inspecciones contra la precariedad y la explotación que se han podido hacer tienen que venir acompañados de mucho más personal, pues si no se quedan cortos. Estamos en Perfiles en Canal 4 Radio, ya seguimos con Laura Camargo, diputada autonómica de Podemos. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso 971 72 57 91. Abogados. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Humanoide tropical. Gustavo Walter. Me he visto en tus ojos alguna vez como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Es tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Ríes con ganas de reír cuando lloras sin ganas de llorar. Cuando tengo que esperarte y cuando tengo Tex Asesores. Economista Chisco Flexas, licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Tex Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Tex Asesores. Perfiles. Canal 4 Radio.
Seguimos en Perfiles en Canal 4 Radio. La música que escuchaban era de Gustavo Balta, ¿no? Esa salsa, o sea que nuestro maestro musical. Nos puede hacer de todo, ¿eh? Está a nivel musical, digo, a nivel artístico, el hombre sabe de todo, ¿eh? Bueno, profesor de guitarra, de piano, ¿También? en fin, de muchas cosas, Joder. así como lo ve. Sí, así como lo ve. Con lo callado que es. Nos puede encontrar en Mallorca TV Comunicación, en el canal de Google. Este programa lo puede volver a ver y a escucharnos. Estamos con Laura Camargo, diputada de Podemos, nacida en Madrid. ¿Desde cuándo estás en las islas? Hace ya 11 años. ¿Tu familia siempre fue muy política? ¿Siempre dijiste Sí. que de niña mamaste el tema político? Sí, desde que soy una cría. Mi padre era un sindicalista de comisiones obreras de la Robert Bosch, de una fábrica de metal allí, de una de las más importantes en Madrid, y bueno, trabajo de hecho codo con Marcelino Camacho. Y bueno, pues su trayectoria sindical, luego cambió de trabajo y ahora está jubilado, pero se dedicó a otras cosas, pero tuvo una implicación muy fuerte en todas las mejoras de las condiciones de los trabajadores en aquel momento. Estuvo muy implicado también en organizaciones políticas y demás. Y mi madre, pues igual, mi madre también ha sido miembro del movimiento feminista, ha sido también presidenta del comité de empresa de comisiones obreras durante mucho tiempo en su empresa. Y sobre todo en mi casa se ha leído mucho y se ha mirado todo con espíritu crítico. En mi casa se cogía la prensa todos los días y no se leía la prensa, se hacían análisis críticos sobre las noticias. ¿Qué autores se leían? Se ha leído mucho de todo, la verdad, muy variado. Hombre, se ha leído política. ¿Te defines ideológicamente? Hombre, ideológicamente yo soy una mujer de izquierdas, eso es evidente, no creo que a nadie se le escape que lo soy, ¿no? Y además, bueno, pues en mi casa la formación que tenemos es una formación marxista. Mis padres son socialistas, marxistas y feministas también, quiero decir, y ecologistas, no únicamente marxistas ortodoxos, sino bueno, pues de esta otra vertiente, ¿no? Que es mucho más moderna, más amplia, que considera también sin duda la importancia de otros movimientos y de los movimientos sociales como fundamentales. ¿Sigues siendo profesora de una universidad? Sigo siendo profesora, sí. ¿Eres más del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Rayo Vallecano? Yo soy del Barça. Ah, del Barça, una madrileña hincha del Barça. Esto sí, es así. La democracia, ¿no? El espía social. No, era Paco Cerveto, perdón. Laura, vamos a ver. Se habla mucho del alquiler turístico. Sí. No porque provoca un incremento en los alquileres de la gente. ¿No sería más racional ir directamente a que los alquileres máximos estén en función de su valor catastral por un coeficiente, y de esa manera se acababa la especulación? Había el alquiler turístico, que cada uno lo alquile a quien quiera. Bueno, la cuestión es que que se mejoraría el nivel económico de muchísima gente si no tuvieran que pagar esos alquileres. Pero por efectos del libre mercado y de la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué eso es muy oposición? difícil de regular así, que eso tal y como tú estás diciendo no funciona así. La libertad de precios a la hora del establecimiento, o sea, a la hora de que cada uno pues ponga al alquiler al precio que considere, no es algo en principio que se pueda regular de una manera tan sencilla. Yo no digo que no se pueda regular, y de hecho ojalá se pudiera regular, se debería regular, no debería, porque así lo marca también incluso directivas europeas, el Eurostat así lo indica. El salario, solamente el 30%, no más del 30% del salario medio debería ir destinado a pagar el alquiler o la vivienda, más todos los suministros básicos y asociados. ¿Sabéis cuánto se paga en Baleares? La media de Baleares, más de un 40% de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de Baleares se dedican a la cuestión del alquiler y suministros asociados, más de un 40%. ¿Eso qué significa? Que estamos un 10% por encima de lo que marca Eurostat, de lo que se marca desde Europa, que Europa tampoco marca precisamente cosas que puedan ser muy, muy positivas siempre, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta de que hay un problema, y el problema no solo está ligado, y en eso te doy la razón, al alquiler turístico. No solo sube el precio del alquiler por el alquiler turístico, pero que hay una relación, eso no lo puede negar nadie. Pero para eso hasta podéis hacer un acuerdo con el PP, porque Franco tenía limitados los alquileres. Ajá. O sea, si hay que aliarse con el diablo, pues nos aliamos, no pasa nada.
No me queda muy claro a mí si el PP está por la idea de abaratar mucho el coste de la vivienda. Ojalá fuera así. Han tenido toda una legislatura. Pero como tienen el corazón han tenido de Franco, toda una legislatura para... Han tenido toda una... Hombre, desde luego Franco no lo pondría como ejemplo de absolutamente nada, salvo de ser un dictador bastante poco atento a los derechos humanos y al respeto a la gente. Pero bueno, lo que quería decir es que han tenido toda una legislatura el Partido Popular para ocuparse de esto, y fijaos lo que ha hecho la ley Delgado, la ley de 2012. Básicamente lo que establece es, bueno, pues una serie de prohibiciones, pero no pone las medidas de control. Por tanto, que se ha generado una barra libre, un campi qui pugui, un descontrol que conduce a esta situación. Si el Partido Popular en la última legislatura hubiera querido bajar los precios de la vivienda, se habría implicado en ello, y no lo ha hecho en absoluto, porque su posición política es la de que el mercado se autorregule prácticamente. Bueno, es una forma de hablar, no la de poner, como digo, un bien básico como es, un bien social como es el acceso a la vivienda, a unos precios para que la gente no tenga ningún problema para poder pagarlo. Si estamos al 40% de los ingresos, no es por las políticas, o sea, no es solo por el alquiler, es también herencia de las políticas del Partido Popular, eso hay que decirlo, claro. Usted al principio ha hablado de que iban a hacer unas reuniones para presentar programas, ha hablado de feministas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ¿excluye a los hombres? ¿Un programa dirigido a las mujeres? No. Vamos a ver, la Asamblea Porque Ciudadana... usted ha utilizado, una palabra y luego feministas y ya está, se ha quedado ahí. Claro, es que, a ver, en la Asamblea Ciudadana de Podemos en Vista Alegre 2, que sabéis que es en la que salió otra vez revalidada la Secretaría General de Pablo Iglesias, los documentos que se presentaban y que así se replica en todos los territorios son 3. Eran 4 en realidad, pero el ético ya es decidido allí, en la Asamblea Estatal, y ese lo tenemos que respetar, y tiene sentido. El documento ético no puede ser distinto en Baleares que en Aragón, tendrá que ser el mismo, ¿no? Entonces, ese es igual para todas las comunidades. Pero los documentos político, organizativo y de feminismos que vienen marcados por el marco de la Asamblea Estatal de Vista Alegre 2, los tenemos que presentar en cada territorio. Todas las candidaturas que se presentarán, de momento tenemos confirmadas 3, 4, creo que Podem que volen también, presentará candidatura, tienen que presentar 3 documentos, y son estos: político, organizativo y de feminismos. ¿Con qué tiene que ver esto? Eso es lo más importante, esos 3 documentos. El feminismo es un documento a la par que el ético, por ejemplo. Exacto. El documento de feminismos es un documento tan importante como el documento político o como el documento organizativo. Excluyente de otros. Excluyente de otro. Hombre, yo creo que no sabes lo que significa la palabra feminismo. No pasa nada porque... Seguramente que no. No pasa nada porque siempre estamos dispuestas las mujeres que somos feministas, y los hombres feministas también están dispuestos a explicarlo. Los hombres feministas no podrán ser, digo yo. Más que nada por concepto. ¿Cómo que no? Es que demuestra el desconocimiento seguramente que desconocimiento de lo que significa. Federico nos ha pasado una entrevista. Sí, pero déjame, si me dejas un segundo que te lo pueda explicar. Sí. El feminismo es un movimiento, evidentemente organizado y encabezado por las mujeres, pero no estoy de acuerdo en absoluto que no pueda haber hombres feministas. Hay más mujeres feministas a día de hoy, pero claro que también hay hombres feministas que se solidarizan y se sienten empáticos con esta causa, ¿no? Que lo que busca es que los derechos de las mujeres sean iguales a los derechos de los hombres. Esto no significa que tengamos que ser iguales. Pero no hay que ser feminista para defender esos derechos. Bueno, o sea, usted me está hablando de un movimiento que nació en los años 60 y no tiene nada que ver con defender los derechos de la mujer. O sea, es un movimiento. Pero si es un leitmotiv. Sí, pero no tiene por qué defenderlos. Yo puedo defender los derechos de la mujer. Mira, y no soy feminista aquí ni comparto. Aquí tienes un hombre que se define feminista. Me parece muy bien. Yo me siento feminista. Yo entiendo. Te puedes definir como quieras. Bueno, pues déjame que me defina. Como payaso se definió el primer día. Bueno, pues déjame que me defina y que apoye esa aseveración. Yo me considero feminista. Yo entiendo que a día de hoy todavía. Desgraciadamente, merecemos políticas de discriminación positiva en favor de la mujer, porque llevan un bagaje de discriminación
de sufrimiento y de desigualdad de siglos, porque más, estamos más. una sociedad Históricos, del hombre neandertal. androcentrista, Patriarcal. Ahí y estamos. por eso merecen mi respeto y me siento feminista, aunque sea de forma informal y que las apoye por aquello que pueda, pero yo creo que merecen todo mi respeto. Bueno, aquello que pueda. es de agradecer que haya hombres que además no tengan ningún tipo de complejo, asumiendo por pura solidaridad, porque yo creo que es lo que acabas de demostrar. Solidaridad pura tampoco sabe el qué hecho quiere de que decir no nos, usted de que en no este nos tema. merecemos que por el hecho de ser mujeres se nos esté asesinando, porque se nos No, sigue hombre. asesinando a día de hoy solamente Sí, bueno, porque existe será esta lo patriarcado. mejor, Cobréis será menos, lo Cobramos mejor menos, sociales se nos que- asesina, Será se lo nos mejor maltrata. países que Claro. apoyan a Podemos con financiación, como Irán, por ejemplo. Claro, aquí no hay ninguna mujer Ah. asesinada, como todo el mundo No, sabe. ¿verdad? seguramente que sí, seguramente. Ah, pero ¿de verdad duras? O sea, ¿Dudas de la que haya ética mujeres? que usted Pero bueno, es tiene, increíble. vamos, o la que tiene Podemos o la que tiene su partido, deja Bueno, mucho que desear. Estamos hablando de cosas muy graves como los Seguramente asesinatos que sí. machistas en este país. Bueno, los que y cometen deberías en tener Irán, cuidado porque los las que cometen cifras en Irán, por hablan ejemplo, por sí sola. los que Pero no te cometen en vayas Irán- tan lejos, es que las mujeres nos están matando a día de hoy en este país, Sí. aquí. ¿Y qué? ¿Tú sabes las cifras de asesinatos Pero de mujeres en hay Baleares? asesinatos no solo de mujeres, hay asesinatos de niños, de Efectivamente. niñas, Estamos de hablando hombres. de la mujer, También, pero ahora No, pero es estamos que hablando de usted, otra cuestión. va a la ley de género, a la mal llamada ley de género, y usted Ley me de quiere género, englobar no hay las ninguna ley de mujeres. género. ¿No? No, ley de género no existe Correcto. ninguna. Te acabas de inventar una ley, pero bueno, no pasa nada. Usted me quiere llevar al terreno del machismo. Y me parece muy bien, está en su discurso de decir aquí lo que usted quiera, pero yo no lo comparto y no creo que se ajuste a la realidad. Pues Y nada. punto. Y ya está. Ahí viene la democracia, podremos... la riqueza de la democracia, Fran. Bueno, eso lo dirás tú. Una cosa muy Estamos importante. Sigue. Ya que tenemos Espera, que Paco, Laura... Paco, que le queda una pregunta a Fran. Sí, en la entrevista que nos has pasado dice el capitalismo es incompatible con la democracia. Ujú. Y usted se lo cree porque lo ha argumentado aquí brevemente y yo creo que no. La democracia precisamente se puede comparar con la bolsa de valores. O sea, usted, como se ha definido, será marxista, que estaba en contraposición del capitalismo. Entonces, Pues yo no soy marxista y apoyo esa consideración, que el Bueno, pues capitalismo entonces- Y la pregunta incompatible es- con la democracia. pregunta Claro, la es- pregunta es para saber a qué tengo que sí, responder. Porque ¿a me qué, quedo- qué entiende usted por capitalismo y democracia? Bueno, a ver, eso me llevaría, que tenemos 15 minutos, seguramente me llevaría bastante más de 20 poder Bueno, explicar pues, en profundidad no por hace falta. qué hice esa afirmación. Resúmalo. ¿no? ¿Por qué hice esa afirmación? En el momento, vamos a ver, el capitalismo, todo el mundo creo que más o menos tiene claro lo que es en esta mesa y quienes nos están oyendo más o menos también, ¿no? Es un sistema económico que aspira a la lógica del máximo beneficio, que siempre necesita crecer, ¿no? Y ese reparto de ese crecimiento, de esa riqueza que se genera, no se reparte de manera igual entre quienes la generan y quienes poseen los medios de producción. Básicamente es así, ¿no? Quienes poseen los medios de producción, es decir, los que son los amos del capital o los amos de las empresas o los patrones, lo estoy resumiendo de manera muy clásica además, son quienes se llevan los máximos beneficios a costa del trabajo y de la explotación, o no, ojalá no hubiera explotación, pero el capitalismo tiende naturalmente a ese sistema de, bueno, pues de toda la gente trabajadora que tiene puesta al servicio de esa generación de ese capital. ¿Por qué digo que es incompatible con la democracia? Porque la lógica de generar el máximo beneficio muchas veces está en contra de algo tan básico como son los derechos humanos. Es decir, si tú necesitas que un hotel funcione al máximo rendimiento, con el máximo de turistas y con los salarios pues no equivalentes a todo el esfuerzo que hacen las personas que en ese hotel trabajan, no hablo solo de las camareras, hay que hablar de los camareros, hay que hablar de lo que mantiene un hotel vivo, ¿verdad? Claramente estás provocando algo que se llama explotación. Pero usted sabe quién Entonces, firmó eso no la es Carta de los democrático, la Derechos explotación no es Humanos. democrática. Tampoco ¿Usted es sabe quién democrático. firmó la Carta de los Derechos Humanos? Tampoco es democrático que estemos destruyendo favor. el planeta en función Es de la que- lógica del máximo beneficio. Tampoco es democrático lo que está La pasando Unión con los Soviética refugiados en firmó este los país, derechos humanos. en este mundo, perdón. ¿La Unión Sabemos el Soviética problema de firmó los refugiados. derechos humanos? Pero yo no defiendo la Unión Soviética. No, no usted te- está, es que usted habla de no te- conceptos no te globales de confundas, que yo no capitalismo y estoy defendiendo democracia la Unión y me Soviética. habla de los derechos humanos, Sí, que sí. usted lo puso ahí. Y los derechos ¿Sabe quién humanos. firmó los derechos humanos? Que sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues países que aplican una política capitalista. Ujú. Entonces, Bueno, usted les pero- está diciendo que no son democráticos, ¿correcto? Yo estoy diciendo Sí, que porque el además sistema son los que- capitalista- Deja hablar, deja hablar. que el sistema capitalista es un sistema Ya, pero es que que se entra va por en las ramas, se colisión, va por que otros entra en lados. colisión
con el respeto a los derechos humanos e incluso a la vida en este planeta. Este planeta se está agotando debido a la explotación masiva de recursos. Y luego he puesto un último ejemplo, que es el caso de los refugiados. Creo que también está muy ligado con este sistema. El caso, es decir, las políticas que se hacen con los refugiados y el origen de esos problemas también tiene que ver con lo que está pasando en este mundo y con su reparto. Paco, pregunta. Bueno, hablas ahora mismo de refugiados. ¿Te has leído el Corán? Pues no me lo he leído en su totalidad, pero sí que he podido leer fragmentos del Corán, como he leído también varias partes de la Biblia. Bueno, pero ya en la Biblia se supone que casi todos los de aquí la hemos leído. Bueno, no necesariamente. Yo la he leído por formación, no soy creyente, la he leído por formación cultural, creo que es importante. Y otra cosa, ¿sueles leer en las redes sociales, Facebook, la opinión de la gente? Como un medio de conectar, o sea, de democratizar tu pensamiento, a la gente me opinan esto. Es decir, alguien hace un vídeo o no sé qué y hace una exposición y luego están las reacciones a esa exposición. No, a ver, yo voy a decir una cosa que me imagino que lo igual aquí lo sabéis o no, pero bueno, lo voy a decir. Yo hasta hace poquísimo no tenía Facebook y ahora tengo una página de Facebook y no tengo un perfil todavía. He vivido sin Facebook y vivo sin Facebook. Yo sigo viviendo sin Facebook. Pero tengo Twitter y es ciertamente también una red social en la cual muchísima gente se expresa además de manera muy veloz, pero cierto que no da para recoger todas esas reflexiones más elaboradas que tú dices. Entonces, hace poco me abrí una página de Facebook que no es igual que un perfil con un perfil normal, y ahora estoy pensando ya en abrírmelo para recoger todas estas opiniones que dices tú, que me parece que es una manera muy interesante, ¿verdad?, de saber cómo piensa mucha gente. Y las redes sociales son hoy día un elemento central. ¿Se duplicó la ecotasa, básicamente? Sí, básicamente. Quizá un poco menos que duplicar, pero sí, en general se puede decir que sí, porque hay una serie de tramos, o sea, son precios diferentes para cada tipo de establecimiento. Se puede decir que sí, el resultado es que se ha La pregunta duplicado. de siempre, ¿el turismo masivo o el turismo de poder adquisitivo? Turismo de bajo impacto, ni la una ni la otra. Es decir, el turismo de bajo impacto es todavía un concepto que se tiene que definir bien para poder saber a qué nos referimos. Allí tendría que haber un cambio de mentalidad muy, muy claro. La cuestión es que hay momentos en las crisis que causa cíclicamente el capitalismo, por cierto, porque es un sistema que solamente funciona a base de periodos de crisis, o sea, periodos de expansión, crisis, reajuste. Los reajustes son apretar las tuercas más a la gente trabajadora que mantiene la máquina funcionando, ¿no? Esos reajustes conducen después a nuevas crisis, expansión, reajuste. Claro, ¿qué pasa? Que cuando se produce una crisis, se está viendo una crisis económica del capitalismo, acabamos de tener una a partir de 2007, ¿no? Se ve que los nuevos nichos que se abren son nichos de turismo. Se ve que el capitalismo busca esa manera de sobrevivir a partir de abrir estos espacios, y el tipo de turismo que penetra por ahí es un turismo que no precisamente atiende a esta idea de ser de bajo impacto, sino a poder sacar al sistema de esa crisis en la que se ha sumido, ¿vale? Y bueno, pues se hace sin atender en ningún caso a la idea de, por ejemplo, de limitarlo, de que no haya una crecida verano tras verano y que además ahora ya sea casi todo el año, ¿no? ¿Verdad? Cuando se habla de, bueno, en Baleares hay saturación pero solo unos meses, es que la idea es empezar a desestacionalizar tanto que al final la saturación se extienda. Fijaos, ¿no? Empezamos. Yo vivo en el centro de Palma y lo vivo de manera muy clara. Yo podría decir que más o menos he vivido este año el mayor número de meses, y todavía no ha pasado ni septiembre, pero desde más temprano, a partir de mayo, saturación ya en Palma. Es decir, mayo, junio, julio y agosto terribles, septiembre sigue siendo y va a ser duro, octubre todavía, es decir, 6 meses en la ciudad, cierto, vivo en el centro de Palma, de saturación turística. Eso indica que no se está trabajando tampoco en poner límites, que no se está trabajando en que la ciudad pueda recibir esos 5 cruceros que llegan en un día. 5 cruceros en un día. La ciudad de Palma colapsa en la ciudad. Yo he vivido el colapso de la ciudad de Palma un día que llegué de viaje, de vacaciones.
La ciudad estaba colapsada. Esto Colapsada significa que no sé, que los coches no podían pasar, que las calles estaban como si hubiera una manifestación, pero no era eso, eran los turistas que estaban por allí. Claro, todo eso. Esto quizás La ciudad no está preparada para eso. tuvierais que explicárselo al conseller de turismo, porque para él no hay sobresaturación y no hay que subir mucho la ecotasa. Ni... Sí ha reconocido este año, este verano, el conseller de turismo, y ha sido algo, yo creo que ha salido bastante en los medios, ¿no? Ha reconocido que hay una situación de saturación y que no es una sensación subjetiva. Porque yo creo que en las próximas elecciones va a contar con el voto y apoyo de los hoteleros, ¿eh? MES, la plataforma electoral MES, yo creo que va a contar con el apoyo de los hoteleros, sin duda. Que hagan sin balance duda. si eso No puede les ser, pasa. hombre. Que hagan balance, porque eso es para hacérselo mirar, ¿eh? ¿Es cierto que se pretende vincular a Mae de la Concha con la línea de Pablo Iglesias para dentro de estas elecciones internas? ¿Eso te molesta? ¿Cómo te llega? Bueno, la verdad es que me parece curioso porque Mae, por ejemplo, en Vistalegre 2, que es esta asamblea ciudadana que tuvimos, ¿no?, donde salió Pablo Iglesias reelegido como secretario general, Mae de la Concha no hizo campaña ni por la candidatura de Rejón, ni por la candidatura de Pablo Iglesias, ni tampoco públicamente por la candidatura de Miguel Urbán. Por tanto, que se pretenda ahora, cuando además desde la propia figura de Pablo Iglesias y otras figuras a nivel estatal se ha dicho que van a mantenerse neutrales ante esta contienda, pues a mí me parece interesado, ¿no? Decir eso me parece interesado. Ahora viene Carolina Vescanza a un Ajá. acto de Mae de la Concha, pero Sí. Carolina Vescanza dice que el acto no significa que ella apoye a Mae de la Concha. Pues es nada, que lo explique hoy, entonces. A mí me parece bien que venga Carolina y que venga quien quiera. Yo lo que creo, y eso es muy importante, es que esta campaña es una campaña de Baleares, para la Secretaría General y el Consejo Ciudadano de Baleares. Entonces, debe disputarse en clave de Baleares. Por lo tanto, me parece muy bien que venga la periodista que vino la otra vez a hacer el debate con Mae, Carolina, o quien quiera venir. Pero yo creo que lo que hay que pensar es que esto va a afectar al futuro de Podemos aquí. Por tanto, que venga gente de Madrid puede estar bien para enriquecer el debate, pero no entiendo qué tiene que ver con un proceso que es estrictamente de nuestras islas. ¿Pero eso lo dice porque no viene nadie a apoyarle a usted, de la directiva general? No lo digo por eso. De hecho, Pregunto. ya veremos qué pasa, ¿no? Con eso que acabas de decir. Lo digo con convicción genuina. Yo creo que nuestro proceso es un proceso de aquí y debe ser debatido, y debería haber debates, que es a mí lo que me gustaría hacer. De hecho, es lo que estoy organizando con gente de aquí. Con personas que conozcan muy bien qué pasa en las islas, por ejemplo, con esto que estamos comentando, ¿no? Con nuestro modelo turístico y qué hacemos para salir del monocultivo, qué hacemos para cambiar y diversificar la economía, ¿no? Dijo en una entrevista con Crónica Balear, no sé si se acuerda, que la política no es para vivir de ella. ¿Esto puede explicarlo? Bueno, eso sí, de hecho, yo creo que lo dije al respecto de la gente que es profesional de la política, ¿verdad? Yo lo dije hablando de los profesionales de la política. Sí, es una cuestión fundamental lo que nos diferencia a la gente de Podemos lo que nos debe diferenciar, lo que nos debería diferenciar siempre, ¿no? Y es el hecho de que estamos aquí para vivir para la política, pero no de la política. Eso significa que nuestros mandatos están limitados, que nuestros salarios están limitados, por lo tanto es imposible que nos enriquezcamos aquí, porque ganamos 3 salarios mínimos interprofesionales, con incrementos si tienes hijos o hijas, ¿no? O personas a tu cargo. Y que, pasado el tiempo del límite de tu mandato, tú te vuelves a tu trabajo y si no lo tienes, pues lo tendrás que buscar. Entonces, eso impide que te conviertas en un profesional y eso impide que veas que la política es tu medio de vida. Eso impide que haya quienes vengan aquí a hacer carrera para quedarse toda la vida, como pasa en el Partido Popular o como pasa también en el Partido Socialista. Gente que lleva 25 años viviendo no para la política, sino de la política. Y bueno, en Podemos nos pusimos estas vacunas, que creo que son vacunas absolutamente necesarias para no convertirte en un profesional, es decir, en alguien que se separa de la vida de la gente normal, de la gente normal me refiero de la vida cotidiana. Es decir, un político tiene que saber exactamente lo que cuesta una barra de pan y lo que cuesta un billete de autobús o un billete de metro y lo que le cuesta a la gente llegar a final de mes. ¿Y no crees que es un error el limitarse los salarios
estando en un cargo político. No puede eso conllevar a no atraer a recursos humanos, a personas válidas que con esa limitación salarial por sus circunstancias vitales no puedan abandonar la empresa privada para arropar la maquinaria pública. ¿No crees que puede ser un error? Bueno, ese es un debate que de hecho se abre de vez en cuando dentro de la dirección de Podemos, y es un debate en el cual pues sobre todo se apunta a estas figuras que dices tú, ¿no? Figuras que tienen pues un perfil de carácter técnico, que son profesionales, que tienen pues, un salario. Y por ejemplo conozco el caso de una diputada amiga mía de la Asamblea de Madrid, del Parlamento de la Comunidad de Madrid, y ella es médica y lleva muchos años y por tanto pues bueno, tiene un salario que es de tantos miles de euros. Ella ha tenido, por estar de diputada de Podemos, que renunciar a la mitad de su salario. Laura, Entonces, gracias por claro, venir. esto Se también nos va el tiempo. te hace pensar, ¿no?, qué hay que hacer con eso. Yo sí que creo que está bien la limitación, ¿eh? Hablando de respaldos nacionales para un lado para el otro, tú tienes la mayoría de los respaldos de los cargos electos aquí en Baleares, ¿no? Del Bien. Parlamento, sí. Bien. Bueno, gracias por venir. Gracias, Laura. muchísimas gracias. Gracias, compañeros. El viernes que viene a las 4 de la tarde cambiamos de horario y arreglarse bien, que salimos en la TV también. Vale, gracias. Perfiles el próximo viernes a las 4 de la tarde. Perfiles. Canal 4 Radio.